Vamos a ver. Dice acá. Dice acá. Sujeto compuesto, acuérdate, los sujetos son por sus núcleos, son simple, el que tiene solo un núcleo, compuesto, el que tiene dos o más núcleos. No vayas a confundir con el concepto de complejo. Esto es por la presencia de MI, aposición o proposición subordinada adjetiva. Es complejo si tiene al menos un MI, al menos una aposición o proposición subordinada adjetiva. Y es incomplejo cuando no tiene MI, no tiene aposición, ni tampoco tiene proposición subordinada adjetiva. ¿De acuerdo? Entonces, vamos acá. Fresca y agradable sombra. Vamos a poner esto un ratito. Vamos a poner esto por acá, ¿ya? Me estorba por... Ya. Ahí está. Entonces, fresca y agradable sombra. Acá es la sombra del árbol. Esta de acá es simple. ¿Ya? Ese sujeto es simple. En niñas y niños sin hogar. Ajá, aquí sí. Porque date cuenta, aquí es niños y niñas sin hogar. Hay dos núcleos, niños, niñas, y hay un MI, sin hogar. Aquí es la fresca y agradable sombra del árbol. Entonces, es simple, solo hay un núcleo. Sí es compuesto, obviamente, complejo, sí es complejo. Dice Marcelo e Iraida. Aquí es con Marcelo e Iraida. Aquí el esfuerzo y la dedicación de Alex. Aquí es el pan con pejerrey que preparaste. Entonces, acá tenemos Marcelo e Iraida. Ese es un sujeto compuesto e incomplejo. El esfuerzo y la dedicación de Alex. Ya. Entonces la respuesta sería 2, 4, ¿no es cierto? Niños y niñas sin hogar. Dice compuesto 2 y 4. 2 y 4. Esa es la respuesta. El 5 es simple, porque es el pan, y es complejo. Ya está. A ver, la número 5. La número 5. ¿Cuándo decimos que el predicado es nominal? Recuerda, el predicado es nominal cuando tiene verbo copulativo y el verbo copulativo obliga a este complemento, el atributo. O sea,
predicados nominales son aquellos que nos van a permitir a nosotros señalar una característica, señalar una cualidad del sujeto. ¿De acuerdo? Una cualidad del sujeto. Así que, ¿dónde tenemos esto? Fíjate, el dengue ha sido despiadado y cruel con los niños. ¿Cómo ha sido despiadado y cruel? Y acá, tú sé optimista, tú sé. ¿No? Sé, eso es del verbo ser, es modo imperativo de ser. Así que la respuesta en efecto es dedo. 3 y 5. Vamos con la 6, chicos. Objeto directo. Recuerda, el objeto directo es el elemento que va a recibir la acción verbal. ¿Ya? Este elemento llamado objeto directo solo puede aparecer con dos condiciones. Una de ellas es que el verbo sea, ¿de qué tipo? Que el verbo sea transitivo. Y la otra condición, que el verbo se halle conjugado en voz activa. O sea, solo habrá objeto directo si se cumplen estas dos condiciones. Una, que el verbo sea transitivo, y segunda condición, que haya voz activa. En la voz activa, el sujeto realiza la acción. Es diferente de la voz pasiva. A ver, acuérdate. Voz activa. Paolo Guerrero anotó el primer gol. Voz pasiva. El primer gol fue anotado por Paolo Guerrero. Voz activa. Los alumnos resuelven la práctica. Voz pasiva. La práctica es resuelta por los alumnos. Voz activa. Los marineros limpian la cubierta del barco. Voz pasiva. La cubierta del barco es limpiada por los marineros. Vamos con la 6. A ver. ¿Cuál será entonces la respuesta en la 6? Aquí tenemos los siguientes elementos. Los bomberos. Eso es el sujeto. Era esto lo que quería. Los bomberos. Lo demás es el predicado. Siempre circunstancial. Núcleo del predicado. Tienen que mantener. Luego, un buen estado físico. Ajá, esto mejor lo resaltamos de otra forma. ¿Qué es lo que tienen que mantener? Un buen estado físico. Ya que se enfrentan al peligro. Ese es un circunstancial de causa. Ya que se enfrentan al peligro, es un circunstancial de causa. No circunstancial de negación. Reciben núcleo del predicado. Y ningún sueldo, objeto directo. Luego tenemos arriesgan, el verbo. ¿Qué es lo que arriesgan? Su vida. ¿Para qué? Para salvar la vida de los demás. Entonces, para salvar la vida de los demás es circunstancial de finalidad.
tenemos entonces acá 3 objetos directos. ¿Ya? 3 objetos directos. Vayan resolviendo ustedes la 7, mientras aquí anoto la estructura para que se puedan guiar de cada una ¿no? de estas oraciones. Tenemos entonces sujeto, complemento circunstancial, núcleo del predicado, objeto directo, complemento circunstancial, luego la siguiente oración, sujeto tácito, ellos, circunstancial de negación, núcleo del predicado, objeto directo, y por si acaso, cuando se analizan proposiciones coordinadas, cada una de esas proposiciones debe ser analizada por separado. Entonces, sujeto tácito, ellos, núcleo del predicado arriesga, su vida el objeto directo, y para salvar la vida de otros circunstancial. ¿Ya? Profe, disculpe una consulta. En la parte donde dice ya que se enfrentan al peligro, no podría haber uno de también. No podría hacerse lo enfrentan, o sea. Un ratito. Si hubiera dicho ellos se enfrentan al peligro, ellos enfrentan el peligro, sí. Ellos se enfrentan al peligro, ellos lo enfrentan. Pero acá dice se enfrentan a sí mismos al peligro. Entonces, ahí no podemos hablar, ya dice, ya que se enfrentan al peligro. Ahí es diferente de ellos enfrentan el peligro. Ahí no puedo decir ya que se lo enfrentan, no tiene sentido. ¿Ya? Entonces ahí no podría ser. Además, ya que se enfrentan al peligro, todo eso es un complemento circunstancial del verbo principal que tienen que mantener. Dentro de dentro de las oraciones, nosotros encontramos los núcleos del predicado y solo con los núcleos del predicado trabajamos. Dentro de una proposición subordinada puede haber también otros elementos, pero salvo que te lo indique expresamente la pregunta, toda la proposición subordinada cuenta como un solo elemento. ¿Ya? Entonces, ya que se enfrentan al peligro, todo eso es un circunstancial de causa. Ahora, aún si analizamos esa proposición subordinada adverbial, aún así, no dice ya que enfrentan el peligro, sino que ellos a sí mismos, ¿no? se enfrentan a eso. Ya no funciona como objeto directo. Ya, profe, gracias. Ok. Ya, vamos con la 7. A ver, ¿cuáles serían las 7? Beso, me dicen por ahí. Vamos a ver. Vamos a ver si será beso. ¿Qué enunciados presentan? ¿Qué dice acá? Predicado verbal con verbos transitivos. ¿Qué es lo que te están diciendo acá? Que hay objeto directo. ¿No es cierto? Entonces, objeto directo
sus nombres. ¿No? En la 1, sujeto, un nuevo accidente. Ha ocurrido núcleo del predicado y en la avenida Grau el circunstancial. Vamos a colocar ahí. Tenemos complemento circunstancial, núcleo del predicado y luego tenemos el sujeto. Aquí sí tenemos objeto directo. Tenemos el sujeto, el núcleo del predicado, el objeto directo y el complemento circunstancial. En este caso, del lugar. Aquí, ¿qué hay? Tenemos sujeto, su hermano, núcleo del predicado ingresó, circunstancial del lugar a San Marcos, circunstancial de tiempo a los 15 años. Acá dice, algún día venceremos, circunstancial de tiempo, núcleo del predicado, objeto directo, circunstancial, y el sujeto es tácito, es nosotros. Entonces aquí sí tenemos objeto directo. En la 5 tenemos sujeto, el cielo de aquel distrito, circunstancial de tiempo siempre, núcleo del predicado está, nublado y gris es el atributo. Así que la respuesta es 2 y 4. La respuesta en la 7 es beso. 2 y 4. 8. Recuerda, el objeto indirecto puede indicarse con le y les. ¿Qué quiere decir esto? Mira, es una sustitución. Puedo decir, entregaron el libro a Patricia. Caramba. Entregaron el libro a Patricia. ¿Dónde? El objeto directo es el libro. Y el objeto indirecto es a Patricia. Ahora, por si acaso, también puede haber doble objeto directo y puede haber doble objeto directo. Objeto indirecto de forma pronominal, le. Objeto indirecto de forma nominal, a Patricia. Ahora podrían haber dicho, se lo entregaron. Caramba. Podría haber dicho así. Se lo entregaron. Como nosotros sabemos que lo, siempre que está junto a verbo transitivo, es o de, entonces, ¿qué queda? Entonces, obviamente, si ese lo es el o de,
entonces el se es el oí. Recuerda que me, te, se, nos, os, a veces son ode y a veces oí. Entonces dice función de objeto indirecto. No salieron las frases. Pero a ver, vamos a... ¿Dónde hay objeto indirecto? Aquí tenemos te. Luego tenemos les y a sus hijos. Aquí es a la policía. En estas oraciones hay objeto indirecto. Acá en la 1, sujeto la secretaria Laura. Objeto directo el mensaje. A ti transmitió, entonces el T es oí. En la 2, sujeto la auxiliar. Núcleo del predicado miraba con atención circunstancial de modo. Y a los alumnos es OD. No vayan a creer que es OI. Recuerden, el objeto directo se va a encabezar con la preposición, el objeto directo se va a encabezar con la preposición a cuando se trate de un objeto directo animado. Tú dices, llevé las maletas al aeropuerto, pero no dices, llevé mi mamá al aeropuerto, dices, llevé a mi mamá. Encontraron al niño en el jardín. Encontraron petróleo en esa región. ¿Te das cuenta? Cuando el objeto directo es un ser animado, ese objeto directo tiene inicio con la preposición a. Entonces a veces uno podría confundirse ¿con qué? Podría confundirse con el objeto indirecto. Bueno, acá entonces, ¿qué alternativa es la única que menciona dos de las dos oraciones que tienen hoy? Son tres, ¿no? Pero la única que menciona dos es la C. Lástima que no salió el subrayado. No. A veces pasa eso, ¿no? Cuando se convierte a PDF, lástima, se altera. A ver, vamos con la 9. Recuerda, una oración compuesta es aquella que transmite dos o más ideas. Por eso también se suele decir que la oración compuesta es aquella que tiene predicado complejo, porque se van a presentar dos o más ideas. Eso también se puede decir de otra forma. La oración compuesta es aquella que presenta proposiciones. A ver, dime, ¿dónde entonces hay oración compuesta? ¿En cuál de ellas? Lorena y Emily me dicen que es la E. También dice que es la E. Vamos a ver entonces si la 9 es o no la E. Ellos van a tener que trabajar. A veces el error surge porque no sabemos ubicar bien el verbo. Acá tenemos van a tener que trabajar. Esta es una perífrasis. Ha sido refaccionada. Esta es otra perífrasis. Habrían ingresado, perífrasis. Debería estar, perífrasis. Aquí un verbo había y aquí otro verbo navegaban. Si nosotros analizamos, nos vamos a dar cuenta
de lo siguiente. Acá tenemos en ese mar un elemento donde había ballenas, otro elemento. Ay, caramba. Navegaban, otro elemento. Ya está. Y los biólogos, otro elemento. ¿Cuáles son estos elementos? ¿Cuáles son estos elementos? Ya, ahora sí. Tenemos, acá sí mejor los identificamos para que no se vayan a confundir. Complemento circunstancial de lugar. Ahora, donde había ballenas, no, un ratito, en ese mar donde había ballenas, entonces un ratito, acá, entonces lo que tenemos es lo siguiente. Listo, ese es un solo elemento, ahora sí. En ese mar donde había ballenas, es el circunstancial del lugar. Donde había ballenas está modificando, ¿ya? Donde había ballenas está modificando ¿a qué? Está modificando, está haciendo complemento del lugar del núcleo del predicado, navegaban. Donde había ballenas modifica a mar. Entonces, en ese mar, fíjate, en ese mar donde había ballenas, es el circunstancial, pero dentro del circunstancial, donde había ballenas, es proposición subordinada adjetiva de mar. Donde había ballenas le da una característica a mar. Es por eso proposición subordinada adjetiva. Y obviamente los biólogos es el sujeto. Así que la respuesta es esta oración que nosotros clasificamos como oración compuesta subordinada adjetiva. ¿Por qué adjetiva? Porque la proposición está cumpliendo función de adjetivo, ya que donde había ballenas modifica al sustantivo mar. Vamos con la 10. ¿Qué me dicen? ¿Cuál será la 10? Profesor, Te escucho. ahí sería la B, o la verdad es que en ese ejercicio me he estado confundiendo debido a que una vez explicó sobre la voz pasiva en este tipo de ejemplos y no sé, me he confundido. ¿Los voy a explicar, por favor? A ver, sí, vamos a explicar entonces. Fíjense, ¿cuál es aquí el núcleo del predicado? Fueron repetidas. Fueron repetidas y aquí aparece un elemento llamado agente. Aquí está. ¿Por quién fueron repetidas? Por el coro del colegio. Ellos habrían estado explorando. Entonces, habrían estado explorando es una perífrasis, pero tiene objeto directo. La diversa fauna en aquella campiña circunstancial. Sujeto Rafaela hizo, núcleo del predicado, el recorrido. Hizo el recorrido.
el recorrido hacia la orilla del mar. El vestido de novia estuvo diseñado. Caramba. Estuvo diseñado. Pero no dice por quién. El vestido de novia estuvo diseñado. Entonces, núcleo predicado. Aquí estuvo siendo cuestionada y por el grupo parlamentario opositor es el agente. Entonces, acá tenemos nosotros, mira, núcleo predicado, núcleo predicado, agente. Ahí tenemos núcleo predicado, agente. Aquí tenemos núcleo del predicado, objeto directo. También aquí tenemos núcleo del predicado, objeto directo. Y aquí, núcleo del predicado, agente. O sea, la 1, la A, perdón, ¿no? La A y la E son oraciones en voz pasiva. Mira cómo aparece el agente. Alguien repite, alguien cuestiona. Ahora, date cuenta, la estructura en la voz pasiva siempre es verbo ser el auxiliar. Vamos a anotarlo aquí. En voz pasiva, el núcleo predicado tiene la estructura verbo auxiliar ser más participio de verbo usado. O sea, en la A el verbo es repetir. En la E el verbo es cuestionar. En la A, verbo auxiliar ser, ¿no? Ahí está la conjugación fueron, y repetidas es el participio que indica qué verbo estoy usando. En la E, estuvo siendo. Lo que pasa es el verbo auxiliar ser, lo que pasa es que tiene forma de perífrasis. Estuvo siendo y el participio cuestionada, y ahí aparece quien realiza la acción, el grupo parlamentario opositor. Así que la respuesta es dedo, sujeto, el vestido de novia, estuvo, verbo copulativo, y luego dice diseñado en un taller de la ciudad de París, ese es el atributo. Ya, en los verbos, ¿cuáles son los verbos copulativos? Ser, estar y parecer. ¿Ya? Los verbos copulativos son ser, estar y parecer. En cambio, hay otros como resultar, quedarse, permanecer, en los que hay que ser más cuidadoso, porque dependiendo de la oración, los verbos pueden ser copulativos o pueden ser predicativos. Por eso se los llama semicopulativos. Pero los de acá siempre son copulativos. Profe, entonces, dime. O sea, en ese caso también yo había descartado esa clave porque yo lo había convertido a ha sido diseñado. En ese caso no sería, ¿no? Tendría que haber pero tú has dicho, un agente. pero tú has dicho, sí, pero date cuenta, tú has dicho ha sido,
Si dices ha sido, ahí el verbo sí es ser. En estuvo diseñado el verbo es estar. Ah, ya, profe. ¿Te diste cuenta? Ha sido, ese sí es el verbo ser, y le añadiste un participio. Ha sido diseñado, ha sido llevado, ha sido trasladado, ha sido informado por alguien, ¿no? Entonces, al cambiar el verbo, entonces lo que has hecho es convertirla en una oración en voz pasiva. Entonces tienes que trabajar siempre con el verbo que está ahí. Ya, Ok, profe, muchas vamos gracias. Ok, vamos con la 11. A ver, ¿cuál es la respuesta en la 11? ¿11 casa? Vamos a ver. La literatura de ese libro es interesante. Mira, acá tenemos verbo ser y atributo interesante. El niño duerme, la acción de dormir se queda en él. Pero tengan cuidado. Si yo digo, a ver, si yo digo, el niño duerme en su cuna, entonces tenemos sujeto, el niño. Ya. Luego tenemos núcleo del predicado, duerme. Y en su cuna, complemento circunstancial del lugar. Entonces, como pueden ver, no hay objeto directo. Ahora fíjense en esta otra oración. En la oración, María, cuidado separado, ¿ya? Duerme a su bebé con una canción. Entonces, ahora tú puedes ver algo distinto. Ahora tienes el sujeto, que es María. El núcleo del predicado, que es duerme. Y a su bebé es el objeto directo. María lo duerme con una canción. Este sería un complemento circunstancial de instrumento. ¿Con qué lo duerme? Entonces, en las preguntas de San Marcos, siempre hay que leer toda la oración. Por algo en San Marcos te preguntan por la oración. Oración transitiva. Entonces tú dices, verbo transitivo, tiene que haber OD. Oración atributiva. El verbo es copulativo, tiene que haber atributo. ¿Y por qué te preguntan por la oración? Porque ya hemos visto que un mismo verbo, según el contexto, puede ser un verbo copulativo o un verbo predicativo. Si digo, los chicos permanecen muy atentos, predicado nominal, verbo copulativo o atributo, ¿no? O sea, atributo, muy atentos. Y si digo, los chicos permanecen en su casa, ya no hay atributo. En su casa no es una cualidad de los chicos, en su casa es un circunstancial del lugar. Igual acá. No se fíen ustedes solo del verbo. Lean la oración. En San Marcos es eso. En cualquier curso, en San Marcos, para responder bien, hay que leer bien la oración, hay que saber leer. Entonces, la primera, la literatura de ese libro es interesante, es oración atributiva, porque verbo copulativo y atributo. El niño duerme, intransitiva. María trajo, ¿qué es lo que trajo? La acción se traslada a la fuente de bocaditos, ya. Entonces, si hay objeto directo a la fuente de bocaditos, la oración es transitiva. Y aquí Beatriz se peina,
se peina con moño para ir a trabajar, Beatriz se peina a sí misma. Cuando la acción que realiza el sujeto regresa a ese sujeto, por ejemplo, yo me voy a afeitar, tú te peinas, ella se maquilla, entonces la acción es refleja, la acción regresa al sujeto que la realiza. Respuesta entonces aquí es la C. 12. Ah, caray, verdad, nos ganó la hora, pero bueno, hasta la 15 al menos, avancemos. A ver, ¿cuál será en la 12? No, recién leo tu pregunta. Las perífrasis también pueden ser copulativas. Acá en la misma separata hemos visto esos casos, justamente creo que es la 10, ¿no? Hemos visto que también puede ser perífrasis copulativa, porque si yo digo, ella está siendo intolerante, está siendo perífrasis intolerante el atributo. Los chicos han venido siendo muy estudiosos, perífrasis han venido siendo. Tú habías debido de haber sido más responsable, perífrasis, habías debido de haber sido y más responsable del atributo. Así que, como ves, las perífrasis pueden ser predicativas o copulativas. No, Jasmine. No puedes decir que... A ver, un ratito, espérate. Si está en voz activa, ¿lo puedo considerar como posible clave? No, ya me perdí. No sé qué quieres decir. Si te preguntan por el verbo copulativo, entonces aparecerá un atributo. Y ese verbo copulativo no estará acompañado de un participio que indique que es perífrasis de voz pasiva. No, así que no te puedes confundir. Si es predicado nominal, aparece la característica, aparece el atributo. Y si es perífrasis de voz pasiva, el verbo ser es solo un auxiliar e inmediatamente a su lado aparece ahí pegado un participio que es el que indica el verbo con el cual se está conjugando. A ver, en la 12, chicos, esto es por la actitud del hablante, ¿no? Desiderativa expresa deseo, imperativa es una orden, dubitativa expresa duda, interrogativa, pregunta, etc. La respuesta aquí es la A. A ver, la 13. La 13. No, no es la A. La 13 no es la A. Porque dice acá oración compuesta. Entonces, si es oración compuesta, tiene que haber, ¿qué cosa? Tiene que haber dos ideas. A ver, España ha donado miles de libros a la Biblioteca Nacional, ya eso es una idea. Jorge y Rosa salieron a conversar a orillas del Titicaca, esa es una idea. Lo que pasa es que acá, en la 2, el sujeto es compuesto, pero la oración no, es una sola idea. Ellos conversaban. Ellos quieren abrir nuevos pozos petroleros en el desierto. Entonces, ellos quieren eso. Ajá. Ellos quieren eso. Y acá es para identificar a los culpables. Perdón, a los responsables. Ajá. Lo que aquí tenemos son dos oraciones compuestas subordinadas. Fíjense. Aquí tenemos sujeto, luego tenemos
Luego tenemos núcleo del predicado y luego objeto directo. ¿Ya? Y aquí tenemos complemento circunstancial, núcleo del predicado y objeto directo. El sujeto es tácito. ¿Ya? Sujeto tácito. Esa es la estructura. Ahora, aquí, abrir nuevos pozos petroleros en el desierto, ese es el OD. Para identificar a los responsables, ese es el circunstancial. ¿Cómo se llama entonces esta oración? Esta oración se llama oración compuesta subordinada. Caray, no era así. Oración compuesta subordinada sustantiva. Que está funcionando como objeto directo. ¿Y cómo se llama la de acá? La de aquí es una oración compuesta subordinada adverbial. ¿Y cómo se llama? Adverbial, como está funcionando como complemento circunstancial de finalidad, entonces es una adverbial final. Ya está. Respuesta 3 y 4. 14. Bueno, mejor ya me pasé mucho, supongo que tienen clase después. Vamos con las claves entonces. 14 es enano. 15 es enano. 16 es dedo. 17 es casa. 18 es dinosaurio. 19 es alcanzó vacante. Y 20 es cachimbo. Listo, chicos. Ahorita les voy a enviar el solucionario. Supongo que la cercanía, ¿no? Del examen ha obligado a una reprogramación. Entonces yo inicialmente dije 2 horas, ¿no? Pero luego me avisaron que iba a ser solo 1 hora y bueno, hemos tenido que correr, ¿ya? Espero que de todas maneras este tiempo que hemos pasado les sirva a ustedes de mucha ayuda y deseo el mayor de los éxitos en el examen de admisión que tenemos este y el próximo fin de semana, ¿ya? Yo de repente voy a darme un salto por San Marcos, ahí nos estamos viendo, ¿ya? Un abrazo, chicos, ¿ya? Cuídense, chao, chao. Gracias, Renato, nos vemos, chao, chao. Ahorita te envío el solucionario por el Messenger. Nos vemos, cuídense. Gracias, Éxitos profe. en el examen. Chao, chao.